Y yo quiero comenzar con esta palabra. Es una exhortación, es más que nada hablarle al pueblo para levantarle el ánimo. Y el Señor me estaba recordando este versículo porque estaba yo orando al Señor después que, pues, no es un secreto que estuve enferma, estuve hospitalizada, pero he estado en un proceso de recuperación y me ha tocado pues orar y buscar de Dios. O sea que lo que te estoy predicando, lo que te estoy enseñando es algo de lo que yo misma he estado viviendo en este tiempo. Y este es el versículo que Dios me trajo durante este tiempo de oración. El Señor me decía que debía seguir creyendo y no perder la esperanza e ir esperanza contra esperanza. Y siempre ha sido un versículo que me ha llamado mucho la atención. Lo encontramos en Romanos 4:18 y dice lo siguiente: Él creyó, se está refiriendo a Abraham, por supuesto, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y me llama la atención mucho esta frase, en esperanza contra esperanza. O sea, no es que le faltaba la esperanza, dice que estaba en esperanza, pero contra toda esperanza, contra toda probabilidad de que lo que él estaba esperanzado, de lo que él estaba esperando y expectando sucedería, él siguió creyendo. Y esto es importante porque estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. No hay palabras realmente para describir el momento preciso o el momento exacto en que se pierde la esperanza. Se ha mantenido viva, se ha estado confiando en Dios, se ha estado esperando, se ha estado confesando, se ha estado alabando, se ha estado sirviendo incluso. Pero el fuego de la prueba, en vez de menguar, lo que ha sucedido es que ha aumentado. Y ahí es cuando nuestra esperanza es verdaderamente probada y además nuestra fe. Este es el momento donde todo se vuelve oscuro, es el momento donde no se ve la salida, donde no se ve, ¿verdad?, nada. A pesar de que estás a la luz del día, que el sol lo ilumina todo, tú todo lo ves oscuro, todo lo ves que no hay una salida, no hay esperanza, no hay una solución, te sientes perdido, perdida, las fuentes se secan. O sea, no hay solución. La desesperación viene y es cuando realmente cometemos errores a veces, porque nos desesperamos y tomamos la primera solución que se nos presenta y de esa manera muchas veces es que cometemos errores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En tiempos de crisis lo primero que se pierde no es la fe, lo primero que se pierde es la esperanza. La fe permanece, pero la esperanza se pierde y si se pierde la esperanza, la fe nunca se llega a activar. Lo que sucede cuando la esperanza se pierde, se debilita, desaparece, es que lo primero que va a suceder en nuestra vida es que dejamos de buscar a Dios, se deja de buscar a Dios, se deja de confiar en Dios, se deja de mirar a Dios para buscar la solución al problema, porque ya no hay esperanza. Los ojos se quitan así del trono, se quitan de Dios, porque se le ha estado buscando en todas partes y realmente no se le ha encontrado, no ha sido hallado. Entonces, como lo he estado buscando y no he encontrado a Dios, ¿qué sucede? Que se ha perdido la esperanza. Viene un estrés, viene esa ansiedad, que viene ese desaliento y finalmente, pues, claro, la falta de esperanza. Esa sensación de desamparo, esa sensación de abandono. Y entienda esto, cuando viene la falta de esperanza, lo que la persona siente es que se siente como que si nada ni nadie le puede ayudar. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. O sea, no hay esperanza, ya no se espera nada, ya no se expecta nada. Entonces es difícil. Se llega a creer incluso que Dios se le ha abandonado, se llega a creer que Dios ya no está ahí, que Dios no está interesado en su situación, que Dios no está interesado en su problema, en lo que usted está viviendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la esperanza. Es ahí cuando realmente usted llega a esa condición en que ya no espera nada, en que ya no cree nada, en que se siente abandonado, que se siente rechazado, que se siente completamente solo, es porque ya ha perdido la esperanza y tiene que tener cuidado. Ahí tiene que hacer algo para recuperar esa esperanza, porque tiene que entender algo en este momento. La fe y la esperanza no es lo mismo. Operan juntas, trabajan juntas, pero no es lo mismo. La fe es una cosa, la esperanza es otra, y la palabra de Dios la diferencia claramente, ¿verdad? Dice la fe, la esperanza y el amor, y nos habla claramente que son tres cosas diferentes. Entonces tenemos que tener, pues,
mucho cuidado con no perder la esperanza, porque cuando perdemos la esperanza es como que ya nos dimos por vencido, ya no estamos esperando nada, ¿verdad? Tiramos la toalla. Recuerde, la fe siempre va a operar en presente. La fe siempre va a hablar en presente. La fe siempre va a decir, yo estoy creyendo, Dios está obrando, esto viene y ese milagro viene hoy, yo empiezo a recibir mi sanidad hoy. Y esa es una declaración de fe, porque la fe es una sustancia, la fe es la materia prima con la que Dios trabaja. La fe es la que produce suficiente. Nuestra fe, esas declaraciones de fe, esa fe que ponemos en obra, esos actos de fe producen suficiente poder para generar los milagros, para generar la respuesta de Dios, para generar lo que estamos esperando. Claro que nosotros no podemos obligar a Dios a hacer algo. Dios obviamente es omnipotente y omnipresente y Él siempre va a hacer lo que Él ya ha predeterminado que va a hacer. Simplemente nosotros lo que estamos es creyendo para que Dios desate ese milagro que ya está en los cielos, eso que ya Él está determinado a hacer en nuestras vidas. Así que se necesita tener fe. La palabra de Dios, de hecho, nos dice que necesitamos vivir por fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa fe es una convicción, esa fe es una certeza, esa fe es una determinación que lo que Dios dijo es cierto, que lo que Dios dijo se va a cumplir ahora, hoy, no dentro de 20 años ni 30 años, sino hoy. Por supuesto que hay otras consideraciones que están incluidas en la fe, puesto nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer los cambios, tenemos que vivir una vida sometida a Dios y vamos a ver los milagros y vamos a ver las cosas sucediendo y los rompimientos van a ocurrir en nuestras vidas, pero tenemos que vivir creyendo. Ahora, la esperanza es una cosa muy diferente. La esperanza es un anhelo. La esperanza es un deseo de que algo suceda en nuestra vida. La esperanza es un deseo de que algún día se cumplirán eso que queremos tanto, eso que anhelamos, eso que deseamos. Es decir, que es la espera de una acción futura. En realidad eso es lo que es la esperanza, una espera de una acción futura, ya sea inmediata o a largo plazo, pero eso es lo que es la esperanza. Mientras que la fe obra en el ahora, la fe obra hoy, la fe obra en este momento, la esperanza es algo que va a pasar en el futuro, es algo que espera que en el futuro suceda alguna cosa. Por eso es que tenemos que trabajar con las dos, ¿verdad? Pero de nada sirve la fe. Escuche bien, porque esto es importante y tal vez a usted le va a parecer que lo que estoy diciendo no tiene sentido, pero escúcheme bien para que lo entienda. De nada le sirve a usted tener fe cuando ha llegado a este punto, cuando ha llegado al punto de que usted no tiene esperanza, porque si usted no espera nada, su fe no va a obrar nada. Entiéndalo. Por eso es que necesitamos tanto la fe como la esperanza, que obren juntas, que trabajen juntas para que puedan producir algo en nuestras vidas. Si usted no espera nada, no va a recibir nada. Si usted no está creyendo y confiando, usted no va a recibir nada, no va a haber resultado. O sea, de nada le sirve esa fe si esa fe no está acompañada de esperanza. Entienda lo que es importante. Nosotros no solamente debemos vivir por fe, debemos expectar algo de parte de Dios, estar constantemente esperando, viviendo en esperanza. Fíjese como que Abraham vivía en esperanza, o sea, él estaba esperando siempre algo de parte de Dios. Él esperaba algo. Ahora, iba en contra de esperanza porque a pesar de todo, de él estar viviendo en esperanza, las probabilidades de que eso que él estaba creyendo se cumpliera eran escasas. Así que por ahí viene la idea de esperanza contra esperanza. Pero no importa qué tan escasas sean las probabilidades, recuerde que la respuesta no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Entonces, aquí tiene que usted entender, esperanza es algo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Una persona que se despierta en la mañana sin esperanza va a ser una persona pesimista, negativa, va a ser una persona que no va a ver nada suceder, que su vida va a ser una vida triste, va a ser una vida mediocre, va a ser una vida oscura y sin resultados, sin éxitos en ningún área de su vida. Y realmente usted no quiere estar cerca de una persona así, porque con esa actitud negativa pues va a influenciar a su vida y usted va a decir, pero oh my God, ¿qué sucede con esta persona? O sea, lo que sucede es que ha perdido la esperanza.
Eso es lo que sucede. La fe no puede operar sin la esperanza. Necesitamos que la esperanza mueva nuestra fe. La esperanza es el motor que mueve la fe, el motor que pone la fe en acción. Esperanza es la confianza de que va a ocurrir eso que usted tanto desea. Por eso es necesario que usted y yo le creamos a Dios y que no permitamos que nuestra esperanza se pierda. No importa cómo esté el mundo allá afuera, no importa cómo estén las leyes, no importa cómo esté la condición humana, las guerras, todo. Usted y yo nunca podemos dejar de perder, o sea, dejar de confiar y permitir que nuestra esperanza se pierda. Tenemos que mantenerla, tenemos que aferrarnos a ella. Cuando esta confianza se pierde, esta esperanza se pierde, empezamos a sentir que eso que hemos estado creyendo es imposible. Cuando usted pierde la esperanza, usted no ve la posibilidad de que su matrimonio se restaure, usted no ve esa situación financiera arreglarse, esa deuda desaparecer, usted ve la situación que crece, que parece ya una montaña enorme delante de ti. ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza. Entonces la fe no puede obrar. Escuche, no hay nada imposible para Dios, pero Dios es el Dios de fe. Y yo siempre digo esto y nunca me voy a cansar de decirlo. Dios tiene más fe que usted y que yo, porque conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestros defectos, conociendo todas las cosas que pensamos y que hacemos, aun cuando otros no la ven, aún así Dios sigue creyendo en nosotros. Aún así, Él nos ha salvado. Aún así, Él nos ha asignado un propósito. Aún así, Él nos ha restaurado. Él nos ha redimido. Él dio lo mejor que tenía por nosotros. Eso es fe. Eso es fe, realmente lo es. Así que usted y yo no podemos ser esa persona desconfiada, esa persona negativa, esa persona pesimista, esa persona decepcionada de todo. Tenemos que seguir creyendo en esperanza, contra esperanza, para que nuestra fe opere y nuestra fe logre lo que necesitamos ver hecho ya. O sea, cuando no se puede tener fe sin esperanza. Es un hecho. No se puede tener fe sin esperanza porque la esperanza no va a obrar. Le dije anteriormente, usted no va a recibir lo que usted no está esperando recibir. Si usted no espera recibir nada, entonces no va a recibir nada, porque eso es la esperanza, la fe. La fe dice... una persona con fe dice, bueno, yo voy a recibir, yo le creo a Dios, yo creo las promesas de Dios, yo creo que Dios es bueno, es misericordioso para darme y cumplir todas las palabras que me ha dado, sus promesas. Usted está haciendo una declaración de fe. Entonces usted esa esperanza está promoviendo que esa fe opere. Pero si usted en vez de creer esto, usted empieza a declarar, bueno, no va a pasar nada, esto está malo, yo no veo nada, yo no veo cómo Dios puede hacer algo en este tiempo. O sea, usted está limitando a Dios con sus propias palabras. Usted lo está limitando. Y nuestro Dios es un Dios ilimitado. Es un Dios que tiene todo el poder. Es el Dios todopoderoso. O sea, es imposible que usted y yo podamos limitar a Dios. Uno de estos días estaba hablando con mi esposo y estábamos hablando de ciertas situaciones en el ministerio y yo decía, es impresionante, es increíble que hasta en los más mínimos detalles, cómo Dios tiene cuidado, cómo Dios nos muestra. O sea, nos muestra su misericordia cuando nosotros menos, o sea, y decimos, pero ¿cómo? En este tiempo con pandemia, con todo lo que está pasando, y mira lo que Dios está haciendo. O sea, nos quedamos, realmente es impresionante, pero es que Dios sigue siendo Dios. Dios no está limitado por una pandemia. Dios no está limitado por nuestras debilidades humanas. Dios no está limitado por nuestra mente humana. Nosotros somos los que limitamos a Dios cuando dejamos de esperar algo de Dios o cuando limitamos nuestra fe, cuando permitimos que nuestra esperanza desaparezca. Por eso es tan importante que usted y yo no nos aferremos a esa esperanza y que nuestra fe se fortalezca en medio de esa esperanza. Cuando la fe se pierde, cuando ya la esperanza no está alimentando la fe, es entonces cuando tenemos que sacar fuerzas de donde no la hay y obligarse a luchar para revivir la esperanza. Le estoy hablando en estos días, ha sido difícil para mí y yo digo, le estoy predicando de lo que he vivido porque yo decía, Señor, después he estado orando
por tanta gente que se ha sanado, he estado orando por tantas personas que he visto tu mano obrando, tu mano pues haciendo su voluntad. Sin embargo, mientras yo oraba por estas personas, mi cuerpo físico estaba enfermo y la condición que me encontraron venía desarrollándose por algún tiempo. O sea que mientras yo venía cada miércoles acá y me ponía delante de usted a orar, mi cuerpo estaba enfermo. Y a veces es difícil poder explicar esto, ¿verdad? Porque, ¿por qué Dios no me sanó a mí? Pero yo le sigo creyendo a Dios. O sea, no le estoy diciendo esto para que usted crea que me siento mal o que porque Dios no me haya sanado o algo así. No es eso. Simplemente lo que le quiero decir es que no he perdido la esperanza. No he perdido la esperanza. Mi fe se fortalece día a día. ¿Por qué? Porque sigo creyendo que Dios tiene la última palabra. Dios no ha terminado su obra en mí. Así que usted tiene que hacer lo mismo. Créale a Dios, créale a las promesas de Dios. Créale que Dios va a hacer la obra en usted. Lo que Él empezó, Él lo termina. Lo que Él le prometió, Él se lo cumple. Así que usted y yo tenemos razones más que suficientes para estar agradecido con Dios, con lo que Él ha hecho. Así que siga para adelante. La esperanza es lo que nos mantiene con calma en medio de la crisis. La esperanza es lo que nos mantiene confiados y tranquilos, creyendo en nuestro Dios en medio de la crisis. Yo no sé si tuve la oportunidad de testificar esto, pero me sucedió algo impresionante mientras yo estaba en el hospital. Me estaban poniendo una transfusión de sangre y estaba con mucha anemia. Y en medio de esto eran 10 y pico de la noche, estaba todo oscuro, todo en silencio, todo tranquilo. Y de repente yo empiezo a escuchar la canción La bondad de Dios. Y yo decía, wow, algún creyente está aquí en el hospital porque, ¿verdad? Está escuchando una canción cristiana, una canción de adoración a Dios. Y la escuché 3 fragmentos en 3 diferentes tiempos, en un espacio como de media hora. Pero yo al principio estaba como medio confundida porque yo decía, bueno, tiene que ser que haya alguien acá. Después que llegué a casa y empecé a meditar en la experiencia, me di cuenta que, para empezar, estaba todo tranquilo, estaba todo oscuro, nadie ni siquiera estaba hablando, mucho menos, no había ni siquiera un televisor encendido. Entonces, no podían estar escuchando una canción cristiana. Pero además, en las 3 oportunidades que escuché la misma estrofa de la canción, o sea, la misma estrofa. Y en la estrofa decía, te he conocido como padre. Y para mí la mayor experiencia que siempre y la mayor revelación que he tenido de Dios, y siempre lo he dicho una y otra vez, es como padre, como mi Abba, como mi Padre celestial. Y de repente digo, entonces no fue que yo lo escuché, ¿verdad? Sino que Dios me estaba hablando, Dios me estaba mostrando que aún allí, en aquella cama de hospital, Él estaba conmigo, mi Padre estaba conmigo. Y esto es importante, no pierda la esperanza, no pierda la fe, siga creyéndole a Dios sin importar la circunstancia en que se encuentre, porque en el momento más oscuro, aún en el momento donde tal vez parece pérdida, aún en ese momento Él está allí. Él nos mantiene tranquilos en la crisis, Él mantiene la calma, Él nos levanta, Él nos fortalece y Él nos ayuda a ir al otro lado. La única forma de revivir, escucha, la esperanza una vez que ésta se ha muerto por todas las situaciones que estamos viviendo, es perseverando. Escuche bien, tenemos que sacar fuerzas de donde no hay, tenemos que creerle a Dios, tenemos que seguir adelante y eso solo se logra perseverando. Yo le decía a mi esposo, me estaba preparando esta enseñanza, yo le decía, me la estoy predicando a mí misma primero, ¿verdad? La estoy predicando porque yo la necesito. Necesito recordarme a mí misma que tengo que estar viviendo todos los días en esperanza, contra esperanza, aferrada a las palabras y a las promesas de Dios, sin dejar que éstas se vayan. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos no podemos vivir en superfe, negando la realidad. Yo no le voy a negar que usted pueda sentirse mal si está enfermo. No le voy a negar que hay un momento en que usted se siente débil, porque eso es humano.
¿verdad? Así que no le voy a estar negando, yo he estado en esa situación también, simplemente te estoy exhortando a que no permitas que eso te domine, te controle, sino que sigas adelante, que sigas una y otra vez. No es fácil, yo sé que no. Yo le he tenido que decir a mi esposo, ora por mí en este tiempo, no me avergüenza, porque para eso es que somos, dice la palabra de Dios, que oremos los unos por los otros. Como seres humanos, tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Para eso está la oración y para eso son las herramientas que Dios nos ha dado. Así que tenemos que perseverar para que nuestra esperanza reviva, nuestra esperanza se levante. Cuando todo falla, cuando todo está oscuro, es cuando tenemos que aferrarnos más a Dios, es cuando tenemos que aferrarnos más a la palabra de Dios, es cuando tenemos que aferrarnos a sus promesas. La fe no se fortalece a menos que haya sido probada. Escuche bien, la fe no se fortalece. Y la palabra de Dios dice que en el fuego de la prueba, o sea, y dice, yo no sé de qué el apóstol Pedro decía, bueno, yo no sé de qué tanto se asombran de que, ¿verdad?, que estén viviendo por pruebas. Es que la fe tiene que ser probada. Dice que como el oro en el fuego tiene que ser probada nuestra fe. ¿Para qué? Para ser aprobada, para que podamos ir al próximo nivel. Se tiene que seguir confiando en Dios, sin importar la situación, sin importar cómo se vea, en medio de la prueba, en medio de los fracasos, en medio de los problemas, tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que seguir creyéndole a Dios. Tenemos que seguir manteniendo nuestra esperanza y nuestra fe. No dejar que decaiga, porque es la única forma de que Dios se glorifique en nosotros. Es la única forma de que Dios muestre su grandeza y su misericordia en nuestra vida. Y recuerde que Dios, pues, renueva sus misericordias cada mañana en nuestras vidas. Esto es importante recordarlo. Solo Dios tiene el poder de cambiarlo todo. O sea, no importa lo que estén los presidentes que pasen por la Casa Blanca, no importa quién esté frente a las Naciones Unidas, no importa quién haga lo que hagan en cualquier parte, no importa lo que diga la bolsa de valores, no importa nada, porque ¿sabes qué? Solo Dios tiene el poder para producir esos cambios. Estos hombres, como son hombres, como son seres humanos, vienen y van. Hoy uno dice una cosa, mañana dicen otra, pero el que nunca cambia, el que no, en él no hay sombra de variación, ese es Dios. Él permanece, Él es seguro, en Él podemos creer y en Él podemos confiar, porque lo que Él dice, su palabra es sí y amén. Así que debemos y podemos confiar en Dios. Él y solo Él tiene el poder para cambiarlo. Él tiene el poder para levantarnos. Él tiene el poder para sanarnos. Él tiene el poder para restituirnos. Él tiene el poder para restaurarnos. Él tiene el poder para salvarnos. Y ya Él ha demostrado que Él está interesado en ti y en mí. Porque si no hubiese estado interesado en nosotros, no hubiera ido a una cruz por ti y por mí. A pesar del proceso del dolor por el que hayas atravesado o por el que estés atravesando en este momento, por ese proceso de inseguridad, de temor, de ansiedad, de estrés que hayas pasado durante toda esa prueba, a pesar de que no se pueda ver claramente, y muchas veces no vemos claramente el propósito detrás de la prueba. Una cosa sí te puedo decir es que Dios ha estado ahí, que Dios no te ha dejado, que Dios no te ha abandonado, que Él ha estado obrando. Y esto es difícil, es difícil de entender. Créame, es difícil de entender que Dios ha estado ahí cuando parte de este proceso terrible por el que hemos pasado incluye la ausencia de un ser querido. En ese momento es difícil porque en nuestra humanidad no podemos ver o entender lo que está sucediendo o no podemos ver la mano de Dios. Pero si miramos más allá de ello, si miramos un poco más allá de eso, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver que fue Dios quien te sostuvo en medio de esa pérdida. Fue Dios quien te sostuvo en medio de ese dolor. Fue Dios quien te consoló. Fue Dios quien te levantó, quien te llevó y te llevó a continuar, a no tirar la toalla, a seguir adelante. ¿Cómo se habla de superar un dolor cuando se tiene el alma herida? Cuando ha habido una pérdida muy difícil. Pero sí se puede. ¿Cómo se anima a la gente a tener fe cuando todo su mundo se desmorona a sus pies? ¿Cómo le dices a la gente que Dios es bueno cuando se ha perdido todo? Escuche bien.
Muchas veces escuchamos prédicas, y esto se lo compartí a mi esposo el otro día. O sea, escuchamos prédicas que hablan de fe, prédicas que hablan de convicción y certeza, que nos hacen sentir inadecuados. Por eso en este día te he estado hablando de mi propia experiencia. Porque yo, como tú, somos seres humanos normales que atravesamos situaciones difíciles. No soy superhumana, como tú tampoco lo eres. Entonces podemos identificarlo. Pero a veces nos sentamos a escuchar una prédica y el predicador viene con esta palabra tan extraordinaria, o sea, que nos hace sentir inadecuados, nos hace sentir mal. ¿Será que somos tan débiles, verdad? Que somos incapaces de superar cualquier prueba. Es que no vamos a poder derrotar a ningún enemigo, porque nos hacen sentir que incluso muchas veces cuando hemos atravesado por una situación difícil y hemos sufrido alguna pérdida, te dicen cosas como: es que no tenía suficiente fe. No tenía suficiente fe. Y yo digo, espérate, yo no puedo juzgar la fe de nadie, ¿entiendes? Yo no estoy dentro de usted para juzgar su fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque en ese tiempo que ha habido tantas familias que han sufrido pérdidas humanas, que sus familiares ya no están aquí con nosotros, eso no quiere decir primero ni que la familia no tuvo fe o que estaban en pecado o que es un juicio de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque usted y yo no podemos juzgar lo que solo le corresponde a Dios. Simplemente seamos de apoyo, seamos sensibles, ¿verdad? Para apoyar, para fortalecer la fe de estas familias y levantarlos en nuestra oración y levantarlos y edificar en ellos con la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer, ¿verdad? No ser esos súper creyentes que se creen de todo. No, usted y yo somos seres humanos, y como seres humanos vamos a atravesar pruebas. Vamos a tener esto y necesitamos trabajar en esa convicción, necesitamos trabajar en la confianza, necesitamos fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe todos los días. O sea, pareciera contradictorio realmente que una persona que haya sufrido o pasado, ¿verdad?, por problemas, por procesos, te esté tratando de enseñar cómo superar el dolor o la prueba. Pero yo creo que es más humano, que es más válido que uno que nunca ha pasado nada o que se cree que es la super persona y que no puede atravesar esto. Es fácil, escuche bien, es fácil ser feliz cuando todo sale bien, es fácil celebrar cuando hay victorias, pero intente celebrar cuando todo sale mal. Ahí es cuando viene realmente el problema. Ahí es cuando sale lo que está dentro de nosotros, cuando nuestro carácter sale a la superficie. Porque lo que impide celebrar no es la falta de fe. Todo el mundo tiene fe. Es la falta de esperanza. Es la falta de esperanza. La esperanza alimenta nuestra fe. La esperanza nos da la fuerza para creer. La esperanza es lo que nos hace vivir por fe. Por eso es por lo que la fe no puede operar sin la esperanza. Necesita algo que la active, necesita algo que la ponga en acción, algo que la empuje, algo que la lleve a otro nivel. Eso es lo que hace la esperanza. Y yo quise ir a la Escritura a buscar inspiración, y allí encontramos a Abraham. Hemos estado hablando precisamente de Abraham, y estamos hablando de Abraham porque este versículo precisamente dice que él vivía en esperanza contra esperanza. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. Y la pregunta sería, ¿tenía esperanza Abraham? Sabemos que en un momento dado él llegó a perder la esperanza, de tal forma que quiso ayudar a Dios, ¿verdad? Dios le había dado una palabra y él trató de ayudar a Dios. Pero vamos a enfocarnos ahora en esto. Sabemos que Abraham tenía fe, de eso no cabe la menor duda, pero eso no fue una habilidad sobrenatural. Escuche bien, porque muchas veces la gente dice, oh, Abraham, o estos grandes hombres de Dios que tenían fe. Bueno, Abraham no era una persona, o sea, súper especial, tampoco tenía una habilidad sobrenatural dada por Dios a la cual usted y yo no tenemos acceso. No, ese no era Abraham. Abraham era un hombre con defectos, con virtudes, como usted y como yo, con fortalezas, con debilidades, como cualquiera de nosotros. O sea, no era nada especial. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, que podemos identificarnos con lo que él vivió o con lo que él atravesó, porque usted y yo somos tan humanos como lo era él. Y teníamos, o sea, podemos haber pasado por las mismas cosas o algo parecido por lo que él pasó.
Su historia es súper conocida. Un buen día se le acercó Dios, ¿verdad? A Abraham y le dijo, oye, tendrás descendencia. Recuerde que en este tiempo ya Abraham pues estaba casado, obviamente, pero no tenía descendencia. Y ha de entender que la mentalidad de nuestra como... en nuestras naciones y de la forma en que nos han criado, no es la misma mentalidad del Medio Oriente, donde un hombre que no tuviera descendencia era considerado un fracaso. O sea que este hombre verdaderamente quería tener descendencia para poder que esta descendencia heredara, para dejar un legado. O sea, es una mentalidad muy diferente a la nuestra tal vez, pero es... igual que cualquier ser humano, quiere tener hijos, quiere tener descendencia, quiere tener su propia familia. Y esto era lo que este hombre quería, pero no podía tenerla. O sea, él tenía un problema. Así que tal vez usted esté atravesando una situación difícil en su familia o en su trabajo o financiera o en su salud. Pero al igual que usted tiene una situación, Abraham tenía un problema. Y en ese momento él era un hombre común y corriente como cualquier otro que habitaba en la tierra, con sus tradiciones, con sus dioses, porque era oriundo de Ur de los Caldeos, que era una tierra completamente idólatra, una tierra donde incluso se cree que su familia se dedicaba a la venta de ídolos. Y cuando Dios le habló, simplemente no se lo pensó dos veces y se fue a aventurar a tierra desconocida. ¿Qué hizo? Dejó atrás su parentela, su seguridad económica. Se supone que venía ya de una familia que era rica, ¿verdad? Sí, de la región donde él estaba era una región de un puerto, era una región donde se supone que era sumamente rica en esa época, que tenía acceso al mar, que comerciaban, que vendían, tenían mucho comercio, por tanto venía de un trasfondo de riqueza. Y él deja todo esto, o sea, deja la riqueza, lo deja todo y se va. También dejó sus tradiciones, tuvo que dejar de practicar la idolatría, tuvo que dejar de practicar todo esto porque tuvo que cortarlo para poder creerle a Dios y seguir. Ahora, si vamos a la escritura, vamos a encontrar un montón de personajes bíblicos y escuche porque esto es importante que usted lo entienda. Si usted va a la palabra de Dios, va a encontrar un montón de personajes bíblicos a los que Dios tuvo que convencer primero, escuche bien, para que hicieran su voluntad. Tuvo que convencerlos para que caminaran en su plan, ¿verdad? En el plan que él tenía para ellos. Ay, pastora, no me diga eso. O sea, claro que sí. Un ejemplo de esto es Pablo. Lo tuvo que tumbar de un caballo y dejarlo ciego para convencerlo de que tenía un plan para su vida y que el plan que Dios tenía para él era aún mejor y mayor que lo que él había visto y previsto hasta ese momento. Y cuando él le creyó verdaderamente a Dios, llegó a ser el apóstol de la fe, el apóstol que más libros escribió del Nuevo Testamento, un hombre sumamente usado, un misionero, evangelista, hasta, o sea, sus sombras sanaban, sus delantales sanaban, alguien extraordinariamente, poderosamente en la fe. Pero ¿sabe qué? Tuvo que creerle a Dios, porque al principio no le creía y Dios tuvo que tratar con él. Dios tuvo que convencerlo. Este no es el caso de Abraham. Dios se le presenta a Abraham y le dice, vete de Ur, salte de aquí, vete a tal lugar, quiero que hagas esto. Y este hombre no pidió referencia, este hombre no pidió ni carta de presentación como hizo Moisés. Moisés, cuando Dios se le presenta en aquella zarza ardiente, le dice, y le dice, no, vete a tu pueblo, vete a Egipto, haz esto y esto. Y después que le da las instrucciones y lo envía de regreso a Egipto, él le dice, ¿y a quién le diré que me envió? O sea, esto fue lo que hizo Moisés. Pidió, ¿verdad? Que le dije, bueno, pero explícame, dime. O sea, exigió, demandó respuesta. En cambio, Abraham no. Simplemente le dijo, vete de tu tierra, salte de aquí, haz esto, haz aquello. Y el hombre obedeció. O sea, ahora, puede decirse que él estaba tan desesperado por tener un hijo que cuando Dios le prometió ese hijo, pues, y escuchó esa promesa, pues dijo, ok, voy a aceptar enseguida esto, voy a obedecer y me voy a ir. Pero tenga en cuenta esto, porque esto es importante, hay que poner una balanza en lo que le estoy tratando de enseñar. Escuche bien, tenemos a un Abraham que nunca vivía en una tierra idólatra, un Abraham que era rico, un Abraham que no tenía hijos, tenía un problema. No tenía hijos, él quería tener un hijo.
Y se le acerca a Dios, un Dios desconocido para él, y le dice, vete a tal lugar, deja tu riqueza, deja tu parentela, deja tus tradiciones, deja todo lo conocido y vete a aventurar en todo y lo quiero todo nuevo para ti. Y él se va. Ok, entonces, es difícil porque en aquella época no había, como hoy día, redes sociales, televisión, radio, libros, no había evidencia. Abraham le creyó a Dios sin evidencia. No había una Biblia escrita. Abraham le creyó a Dios sin demandar una respuesta, sin demandar como los fariseos le decían a Jesús, o sea, enséñanos, muéstranos, o sea, pedían milagros, pedían muestra física, evidencia física de lo que Dios estaba hablándoles a través de Jesús. Sin embargo, Abraham no. Abraham le creyó a Dios sin evidencia. Abraham le creyó a Dios sin haber escuchado nada, sin haber visto nada, sin haber tenido un testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios estaba haciendo. Por generaciones estaba ya trabajando Dios, pero él no sabía nada de esto. O sea, este hombre verdaderamente le creyó a Dios, ¿verdad? Le creyó simplemente, sin más nada. Pero Abraham simplemente le dijo, le escuchó a Dios y dijo, le voy a creer, le voy a obedecer. Entonces, ¿qué fue lo que impulsó a Abraham a creerle a Dios sin evidencia? La esperanza. La esperanza movió a Abraham a creer que Dios podía hacer lo que le estaba prometiendo que haría. Y él se movió por fe. Pero para que nadie se equivoque acerca de la fe de Abraham, acerca de que verdaderamente era un hombre de fe, que no actuó desesperado porque quería tener un hijo o de que no actuó desesperado porque quería una promesa de Dios, sino que él realmente le creyó a Dios. ¿Qué hizo? Se fue de esa tierra, ¿verdad? Y en un momento dado, ¿qué hace Dios? Dios le dice, dame al hijo de la promesa. Escuche bien, este hombre pasó años orando, años creyendo por esta promesa, y en un momento dado viene Dios y le dice, dame al hijo de la promesa. Y estuvo dispuesto a entregarlo. Así que aquí vemos que no solamente había esperanza, pero también había fe. No se movió porque quería un hijo, se movió porque le creyó a Dios. Abraham no servía a Dios a manera de trueque, como muchas veces muchos hijos de Dios hoy día lo hacen. Van delante de Dios y le dicen, si me bendices te sirvo, si me das te doy. Dios no es un Dios de trueque, Dios no es un Dios de comercio, ¿verdad? Eso no es lo que Dios quiere que tú le hagas. Padre, si salvas a mi familia te voy a servir el resto de mi vida. No, nosotros no le servimos a Dios para que Dios nos bendiga, le servimos porque Él es Dios. Y esto fue lo que hizo Abraham. Y Abraham nos muestra con ese testimonio suyo nos dejó un legado de lo que verdaderamente es fe, de lo que verdaderamente es creerle a Dios, ¿verdad? Este fue un ejemplo que nos dejó para que sepamos verdaderamente que la fe y la esperanza tienen que obrar juntos y que no debemos perderla, que Abraham servía a Dios y le obedecía de manera incondicional. Usted y yo debemos creerle a Dios incondicionalmente, independientemente de todas las pandemias globales que hayan en este mundo. Tenemos que creerle. Imagine que usted está orando a Dios por un determinado propósito, por un largo periodo de tiempo, muy largo, años quizás, así como estuvo Abraham. Te has quedado en el hueso de tantos ayunos, ¿verdad? Se te han deformado las rodillas de tantos rodillas. Eso es para los que se arrodillan, ¿verdad? Pero todo eso se te olvida en el momento en que recibes respuesta a tu oración, a tus peticiones. Se olvida todo el sacrificio, se olvida todo lo que pasaste, porque verdaderamente estás contento, estás satisfecho porque Dios contestó tu oración. Pero de repente, sin aviso alguno, cuando menos lo esperabas, Dios te pide que le entregues aquello que tanto te costó conseguir. ¿Será que reaccionarías como Abraham y aceptarías sin poner objeciones? ¿O le darías miles de pretextos y excusas como Jonás cuando se le ordenó que fuera a Nínive a predicar? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo harías tú? La respuesta de Abraham ante esta extraña solicitud de Dios, esa petición que Dios le hizo,
es precisamente lo que le dio el título de el hombre de fe, además de darlo a conocer como el amigo de Dios. Escuche bien, mire lo que dice Romanos 4:18. Hemos estado basado toda esta enseñanza en esto. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. O sea, él seguía creyendo esperanza contra esperanza, aun cuando Dios le estaba pidiendo al hijo de la promesa. La promesa era, así será tu descendencia. O sea, Dios le había dicho, tendrás una descendencia muy grande. Esa era su palabra, esa era su promesa. Y Dios le dice, dame al hijo que va a producir esa descendencia. ¿Y qué sucede? Que él le dijo, ok, te lo llevo, te lo entrego, te lo doy. Tengan cuidado con esto. Abraham estaba creyendo en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Mientras el resto del mundo condiciona su fe, mientras el resto del mundo condiciona su devoción, cuando el resto del mundo condiciona su obediencia, hasta el estado de ánimo, a lo que pueda o no recibir de Dios. Hay gente que dice, no, es que yo no voy a ir más a la iglesia porque mire lo que me pasó, dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando por tal y tal problema. O sea, está condicionando su relación con Dios, su obediencia a Dios, a lo que Dios le dé o deje de darle. Escuche bien, mientras el resto del mundo hace esto, Abraham depositó su fe directamente en Dios. No cuestionó lo que Dios le estaba pidiendo, no simplemente le dijo, ¿será o no será Dios hablando? Simplemente dijo, allá voy. Y escúcheme bien, no es lo mismo creer que Dios puede darte algo, pero otra cosa muy diferente es creerle a Dios aún sin habértelo dado. Escuche bien, porque esas son dos cosas muy diferentes. La gente le gusta creer cuando ve lo que Dios ya le ha dado, pero creer cuando todavía no lo has recibido es una cosa muy diferente. Y es ahí cuando se necesita esperanza para que esa fe produzca y puedas ver eso que Dios prometió que daría. Abraham recibió la promesa. Recibió a Isaac, su hijo. Pero cuando Dios le pidió que lo sacrificara, no vaciló ni un momento, simplemente fue y dijo, ok, allá vamos. Al igual que lo hizo cuando Dios le pidió que dejara su tierra, que dejara su parentela y que se fuera de ese lugar, así mismo hizo con su hijo. Por eso es que era un hombre de fe. La diferencia fue que él subió al monte con la disposición de obedecer. Tomó al hijo y fue al monte, allá a obedecer. Pero también iba con la plena convicción, escuche bien, de que regresaría con su hijo de vuelta. Esto es lo que hace la diferencia entre Abraham y muchos de nosotros que nos quedamos cortos. Él obedeció, él subió al monte, él llevó a su hijo, iba con toda la plena convicción, con toda la disposición de obedecer lo que Dios le había pedido, pero también con la convicción de que él regresaría. Fíjense bien lo que dice la escritura. Génesis 22:5 dice lo siguiente. Entonces dijo Abraham a su siervo, porque los siervos le estaban preguntando, ¿y qué vamos a hacer? Entonces él le da instrucciones a los siervos y le dice, esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Escuche bien, y volveremos a nosotros. Aquí está, o sea, él dijo, voy a subir al monte, voy a adorar. Yo no sé de qué manera, yo voy a ir en obediencia, yo voy a ir esperando y en fe de que Dios va a hacer algo en el último momento. Si Él me dio este hijo, Él no me lo va a quitar. Si esta era la promesa que Él me había dado, Él no me lo va a quitar. Entienda, ¿por qué? Porque era un muchacho, pero dice, yo todavía no tengo descendencia. O sea, todavía no he visto esa descendencia que Dios me predicó, me profetizó, me prometió. Y hizo una declaración de fe basada en su esperanza y volveremos a vosotros. Luego cuando su hijo le contesta, pero ¿y dónde está el cordero? O sea, que vamos a sacrificar. ¿Dónde está? Porque nada más que vamos nosotros. Y él hace otra declaración de fe, otra declaración impactante. Él no tenía ninguna evidencia. Él no tenía nada que le dijera que Dios iba a proveer algo, que Dios iba a proveer ese cordero. Pero mire lo que dice Génesis 22:8. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá. Jehová Jireh. Aquí vemos la primera vez en que Jehová Jireh
se manifiesta en la Escritura. Es impresionante. Otra declaración de fe, y fue únicamente basada en la esperanza de que Dios iba a proveer algo, de que Dios iba a hacer algo en el último momento, pero que él no iba a tener que sacrificar a su hijo. Él actuó por fe, él obedeció a Dios, él hizo todo lo que Dios le pidió, pero su esperanza nunca la perdió y su fe prevaleció. Lo que motivó estas declaraciones de fe fue la esperanza. Abraham no condicionó su fe en Dios a lo que pudo recibir de él, porque para Abraham era mayor que la promesa recibida. El Dios era aquel que hizo que la promesa viniera a su vida en primer lugar. Entiéndalo bien. En esperanza contra esperanza es creer contra toda probabilidad de que lo prometido se cumplirá. Cuando usted vive en esperanza, usted le cree a Dios y su fe nunca se debilita. Usted está creyendo que contra toda probabilidad se va a cumplir eso que Dios prometió. La fe con la cual nos presentamos ante Dios no puede ni debe estar limitada a cuánto podamos recibir de Él. Abraham fue obediente, Abraham mantuvo la esperanza y tuvo fe. ¿Por qué? Porque él miraba más allá de lo terrenal, de lo visible. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Aunque ahora no lo podamos entender o creer, esta pandemia es temporal. Pero lo que no se ve, eso es eterno. Abraham estaba convencido de que quien le prometió un hijo era mayor que el hecho de él tener a ese hijo prometido con él. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, creyó contra toda probabilidad, por eso mantuvo la esperanza, creyó en creador contra promesa, creyó en cielo contra tierra. Su fe no se acabó, ni siquiera se debilitó cuando estuvo a punto de perder la promesa recibida. Escuche bien, sino que se fortaleció porque nunca perdió la esperanza. Todo lo que podemos ver, escuche bien, todo lo que podemos tocar tiene fecha de vencimiento o riesgo de perderse, pero Dios jamás se extinguirá. Y mientras Él viva, sus promesas también seguirán. Esto es lo que le permite a la esperanza alimentar a la fe. Si no tiene esperanza, nunca se van a alcanzar las promesas, porque nunca se vivirá por fe. La esperanza hace que lo que deseas, la fe lo obtenga. Así que en esta noche espero que esta palabra te haya edificado, que a pesar de las pruebas que puedas estar atravesando en este momento, a pesar de toda la circunstancia difícil que puedas estar atravesando en este momento, tu esperanza no decaiga, tu fe se permanezca, que te aferres a las promesas de Dios, que te aferres a la palabra de Dios, que no dejes de creer ni confiar en el Padre, porque Él tiene planes para tu vida. Tu esperanza motiva a tu fe a seguir adelante. Vive en esperanza contra esperanza y que venga contra toda probabilidad. Vas a ver la mano de Dios obrando. Aún en el momento más difícil y más oscuro de tu vida, estoy segura que Dios sigue obrando.